Coffee Break presenta La Galaxia de Bandoku. Vale. Ahora, eso fue en los episodios anteriores. A medida que se ha ido desarrollando la serie ya hay varias galaxias de Bandoku. Pero bueno, vamos a empezar un poquito un repaso de cómo surge todo el tema y la relevancia que tiene. En el 2018, hace ya 4 años, hay otro artículo de los mismos autores, básicamente, también en la misma revista, en la revista Nature, diciendo que se ha descubierto una galaxia sin materia oscura. Y eso genera una gran controversia en la comunidad astrofísica porque, en principio, no es nada obvio que se puedan crear galaxias sin materia oscura, y menos galaxias de poca masa como la que se comentaba en aquel momento, que estamos hablando de galaxias que tienen unas 100 veces, 500 veces menos masa en estrellas que la Vía Láctea. Para que recuerden todos los oyentes, una de las cosas por las que también se apoya el hecho de la materia oscura es que a día de hoy sabemos que la materia oscura es un ingrediente clave en la cosmología para añadir un empuje gravitatorio suficiente de forma que el gas primordial colapse y genere las galaxias que conocemos. Si uno quita la materia oscura, simplemente no tendría la suficiente fuerza gravitatoria como para producir objetos de pequeña masa. Entonces esta galaxia lo tenía todo en el sentido de que no tenía materia oscura y además era relativamente pequeña, así que unas 100, como digo, unas 100, 500 veces más pequeña en número de estrellas que la Vía Láctea. Es decir, ese objeto no se podía haber formado sin materia oscura con nuestra concepción actual. Entonces, claro, eso generó un enorme debate. A lo largo de estos años, pues se ha visto que, bueno, se habían descubierto ya objetos con una gran cantidad de estrellas sin materia oscura en el pasado, que se llaman galaxias enanas de marea, que se corresponden a fenómenos transitorios, y por transitorios me refiero a fenómenos que a lo mejor duran unos pocos miles de millones de años, que en escala cosmológica pues es una pequeña fracción, de forma que durante un cierto periodo de tiempo, tras el resultado de una fusión de dos galaxias muy grandes, el gas expulsado podía haberse concentrado lo suficiente y formar estrellas, y esa asociación de estrellas que con el tiempo se iría diluyendo, porque su gravedad no es suficiente para mantener las estrellas juntas, pues durante un cierto tiempo los astrónomos observando esas estrellas pues pensarían que es una galaxia sin materia oscura, pero es fenómeno transitorio. La galaxia que se publica en el 2018 no, en principio, pasa este test de que no es transitorio porque sus estrellas son bastante viejas. Estamos hablando de estrellas que tenían al menos 9.000 millones de años. Y su configuración, en las primeras imágenes que salían, también apoyaban la idea de que era una configuración estable y que, por lo tanto, había estado ahí desde hace al menos 9.000 millones de años. Pero podría ser que esas estrellas estuvieran en otra galaxia más vieja y que por alguna interacción fueran arrancadas y formaran un objeto transitorio, aunque las estrellas en sí fueran más viejas que ese objeto. La respuesta es no, porque la formación de estas galaxias de marea o de marea enanas de las que estaba hablando, las Tidal Dwarf Galaxies, tienen un pequeño grupo de estrellas antiguas, pero la mayoría son producto de la fusión esa del gas y que genera esos chorros de gas. Es decir, en principio uno no esperaría. Se forman en el propio proceso que da lugar. Sí, al colapsar el gas, ese chorro de gas, pues da, tal como yo lo entiendo, al menos, no sé, tampoco soy especialista en eso, ¿no? Pero bueno, que esta galaxia tenía los papeles para ser un objeto muy, muy interesante. El problema que tenía esta galaxia, o lo que la hacía particularmente anómala, es que no solo tenía materia oscura, sino que además los cúmulos globulares, que son asociaciones... No solo no tenía materia oscura. No solo no tendría materia oscura, sino que además tenía otras dos anomalías más. Una era que los cúmulos globulares, que son pequeñas pelotitas de estrellas del orden de 100.000 estrellas, que orbitan alrededor de casi todas las galaxias a partir de una cierta masa, y el brillo de esos cúmulos globulares y el tamaño de esos cúmulos globulares era también completamente anómalo, de forma que eran mucho más brillantes de los que se conocían en el resto de galaxias, de forma sistemática me refiero, y además sus tamaños eran bastante más grandes que los que se conocen, por ejemplo, en la Vía Láctea, las galaxias vecinas, etc. Es decir, había 3 indicadores: ausencia de materia oscura y las propiedades de los cúmulos globulares, tamaño y luminosidad, que no encajaban con galaxias conocidas, ¿no?
Entonces, como un estudio que hicimos nosotros, el grupo del IAC principalmente, dijimos, todas esas anomalías se resuelven si la galaxia está significativamente más cerca, porque entonces hemos al revés, hemos sobrevalorado la luminosidad y el número de estrellas que tienen, ¿no? Y además los tamaños también se reducirían. Es decir, que todas las anomalías se resuelven con una explicación en principio relativamente sencilla, que es que están más cerca. Y todas porque se las distancias, como siempre decimos, nosotros solo vemos la proyección en el cielo, y en astrofísica la distancia es una incógnita clave, ¿no? Y además, creo que es importante resaltar que solo cambiando la distancia se resuelven todas las anomalías a la vez. No hace falta poner diferentes distancias para resolver las diferentes anomalías. Quiere decir que era una explicación relativamente sencilla. Este artículo, Francis, es realmente malo. ¿El artículo este de Nature de Van Doku? Si ya el otro tenía sus problemas, este ya es que no hay por dónde cogerlo. Las figuritas estas que se ven todas en línea. Esto no hay por dónde cogerlo. Así que bueno, aunque no, me da pena que no te dé tiempo para participar, pero como sé que te gusta hacer entradas para el blog y tal. Sí. Claro. Pues seguramente escribiré algo. Pasa que últimamente es que no tengo tiempo. Estoy absolutamente desbordado. Sin tiempo de nada. Y nada, nosotros seguimos porque la vida tiene que seguir, y estaba haciéndonos esta introducción, ¿no? Un poco de la polémica que había habido con el primer paper. Ustedes habían hecho esa contrapropuesta de que simplemente cambiando la distancia de esta galaxia, porque claro, entiendo que sí que está bien medida la distancia a la galaxia de fondo, y Van Dokum y su grupo habían hecho la hipótesis de que estas galaxias pequeñas estaban en el mismo grupo, ¿no? Y ustedes lo que plantean es que están como... Más cerca. Iba a decir están en de proyección, fondo, pero más cerca. ¿Cómo se llama esto? No de fondo, sino de... Foreground se dice en inglés, pero bueno, no sé cuál sería. Tiene que haber una palabra para... Foreground es la parte delantera. Sí, contaminando está por delante, ¿no? Contaminando de background está por delante, detrás. sí. Bueno, no importa, se entiende, ¿no? Sí. Continúo entonces. En cosmología llaman velos a los foregrounds, pero claro, aquí no nos sirve porque es otra cosa. Bueno, están delante, vale. Sí, apoyando esa idea también, resulta que en ese mismo campo donde aparecen estas galaxias en principio anómalas, hay otras galaxias, claro, que serán a media distancia, que también están más cerca. Con lo cual, nosotros apoyamos la idea de que podría tratarse de dos grupos de galaxias en proyección, y que las galaxias anómalas pues se corresponderían a satélites de las galaxias que estarían más cerca, ¿no? Sigo con la historia porque es importante para poder entender el artículo que se ha publicado ayer. El mismo grupo dice que ha descubierto otra segunda galaxia muy cerca, en la misma zona, exactamente con las mismas características anómalas. Poca materia oscura y cúmulos globulares brillantes y grandes. De nuevo, nosotros insistimos en que las mismas propiedades pues, encajarían con que esté más cerca, y se tendría una explicación, digamos, sencilla, ¿no? Y entonces, en estos últimos años, lo que hemos intentado ambos grupos es conseguir mejores datos, imágenes más profundas, datos del Hubble, y tratar de determinar la distancia y las propiedades de esas galaxias con más detalle, para ver cuál de las dos hipótesis pues, se apoya más, si se trata de galaxias cercanas o lejanas. Entonces, el grupo de Van Dokum consiguió mucho tiempo en el Hubble para poder intentar medir la distancia utilizando una metodología que se basa en las estrellas más brillantes de la rama de gigantes roja, que se conoce en inglés como el tip del Red Giant Branch. Y ellos no encontraron ese tip, pero con modelos relativamente complejos y simulando, dicen que miden una distancia muy, muy lejana. ¿Cierto? Ellos habían propuesto que estaban originalmente a 20 megaparsec, nosotros 13, y ahora ellos lo ponen todavía un poco más lejos. Una de ellas en concreto la pone a 22, es decir, nosotros no lo hemos publicado, pero ya hemos casi terminado el análisis, y con el mismo indicador y los mismos datos nos sale más cerca, ¿no? Lo digo esto importante para que los oyentes sepan dónde estamos, ¿no? O sea, nadie ha reproducido de forma autónoma e independiente la distancia que ellos dan. Es decir, las distancias lejanas solo las dan de momento ellos, ¿vale? Nosotros pensamos que hay fallos en su análisis. Pero bueno, ni nosotros ni ellos, sino más grupos deberían intentar hacerlo. Lo que pasa es que la comunidad pues, se muestra un poco fría en hacerlo, los datos son públicos, ¿no? Entonces, dentro de su lógica,
Bueno, voy a dar un poquito más de información sobre lo que todavía sabemos antes de meternos en este artículo. Imagen muy profunda de estos objetos que hicimos aquí, uno lo recordarán por un artículo que presentó a lo mejor Mireia, donde se veían las colas de marea de una de estas galaxias en concreto. Nosotros decíamos, o encontrábamos... Mireia Montes, Mireia Montes, que estuvo sí, aquí. que creo que está escuchándonos en YouTube. Un saludo, Mireia. Detectábamos en una de esas galaxias claras signos de interacción con otra galaxia vecina, en nuestra hipótesis, que también está más cerca, con lo cual apoyamos la idea de que la interacción... Mientras que en la otra galaxia no encontramos... Es que esto es clave, que si están en interacción es que tienen que estar a la misma distancia. Cuando se observa que hay una interacción entre galaxias, que una interacción puede ser un puente de gas que va de una galaxia a otra, algún tipo de efecto de que gravitacionalmente una galaxia está influyendo a la otra. Está ¿no? arrancando Por ejemplo, la estrella. Efectivamente. De hecho, nosotros proponemos que esa galaxia relativamente cercana le está arrancando estrella y por lo tanto tendría que estar asociada a esa galaxia. Sin embargo, en la otra galaxia sin materia oscura no detectamos nosotros absolutamente nada, sino al contrario, detectamos una estructura que parece un disco y por lo tanto nuestra conclusión es que se ha infraestimado, además de la distancia, además de haberse estimado mal la distancia, además se ha infraestimado la masa porque no se ha tenido en cuenta que la galaxia estaba rotando. Entonces, cuando uno va, es decir, en una, que es la que muestra mayor deficiencia de masa, vemos que eso se podría explicar por su interacción con la galaxia vecina, porque le ha arrancado la materia oscura. Y en la otra, además, le faltaría materia oscura por haber infraestimado por no haber tenido en cuenta que está rotando. ¿Vale? Entonces, esas son nuestras explicaciones. Ahora mismo, para ya terminar y meterme en esto, tenemos nuevos datos y confirman, datos todavía más profundos que sacamos con el telescopio Gemini, confirman están a favor de nuestro escenario de que en una no tienes nada y en la otra sí, y en una tienes un disco y en la otra se está rompiendo. ¿Vale? Esto, digamos, un poco la situación actual. Vamos entonces al artículo que se publicó ayer en Nature también. Y para entender este artículo tenemos que meternos en el esquema mental del grupo de ellos, en el que ellos creen firmemente que estas galaxias se encuentran lejos y que por lo tanto las anomalías que he dicho de falta de materia oscura y cúmulos globulares anómalos solo son anomalías si realmente están a la distancia que ellos proponen. O sea, insisto en esto porque si no, no se puede entender. Es decir, para ellos el debate está superado y ellos asumen que la distancia es aquella y por lo tanto existen... Y ni vuelven a plantearse que la distancia esté mal. No, eso ya no se plantea y entonces, bajo ese esquema mental, evidentemente en ese esquema mental en la que las anomalías solo se explican porque las galaxias son extrañas per se y están muy lejos y entonces tienen que intentar dar una explicación a cómo es posible que se generen ese tipo de estructuras. ¿Vale? Entonces, ¿qué proponen en este artículo? Ese tipo de estructuras quiere decir galaxias sin materia oscura. Galaxias sin materia oscura, dos galaxias sin materia oscura y con cúmulos brillantes y grandes. Eso es lo que tienen que tratar de explicar las tres anomalías que hemos hablado a la vez. ¿Vale? Entonces, en este artículo que se publica en Nature, lo que se expone es una idea, no se prueba, simplemente se expone, que además es una idea que está basada en simulaciones que hizo un grupo de Corea el año pasado, en 2021, que se publicó, en la que este grupo coreano proponía que uno podría formar galaxias sin materia oscura a través de la colisión de dos galaxias, digamos, más normales, con mucho gas, que cuando colisionan, en esa colisión a alta velocidad y muy energética, en la zona de colisión se producirían nuevas estrellas, ¿vale? Y la materia oscura y las estrellas de esas galaxias que colisionan pasarían. Como el cúmulo de bala. Como el cúmulo de bala, de hecho, ese es el nombre del artículo, una colisión tipo de bala enana. Por eso, exactamente. Vale, yo pensaba que Bull era como el tipo de colisión, como que una... Vale. Es la misma idea que en el cúmulo de bala famoso que se conoce, que es que dos, por ejemplo, en este caso, dos galaxias con mucho gas y relativamente pequeñas, con su materia oscura, es decir, galaxias enanas ordinarias de las que conocemos nosotros, colisionaron hace 9.000 millones de años a alta velocidad y como resultado de esa colisión se forman nuevas estrellas en la zona de choque, pero no hay materia oscura porque la materia oscura ya se atravesó en la colisión y además las estrellas viejas también. Con lo cual lo que queda es un remanente de objetos
que en este caso el grupo de Van Dokkum propone que está en una tira, ¿no? Y ya te digo, se inspira en este artículo de los coreanos donde proponían esta idea y ellos habrán propuesto de buscar en los datos, es decir, en las galaxias que están en ese campo, ver si había algún tipo de estructura en forma de línea y con propiedades que satisfacieran esta idea. Sí. Esa es la idea que hay detrás de este artículo. ¿De acuerdo? Entonces, ellos hacen un análisis de galaxias en el campo, basado en un catálogo que generó Javier Román, que fue estudiante de doctorado mío, y encuentran, con una cierta significación que no es muy alta, no llega ni a 3 sigma, encuentran una serie de estructuras en forma de línea que unirían las dos galaxias sin materia oscura, ¿no? La Dragonfly 2 y la Dragonfly 4. ¿Vale? Y entonces proponen que en medio hay una estructura de galaxias que se corresponderían a objetos sin materia oscura. O sea, ellos proponen que si uno fuera a investigar a esas galaxias deberían ser objetos sin materia oscura. O sea, eso no lo sabemos porque son muy débiles, entiendo. Vamos poco a poco. Vale. Sí, esa es su propuesta. Yo estoy intentando explicar todo el escenario, Sí. su escenario, porque les recuerdo aquí a todos los oyentes que lo que ellos han propuesto además que es un escenario. O sea, ellos no prueban este escenario, solamente lo proponen. Ellos proponen que debería haber una ristra de objetos sin materia oscura entre las galaxias Dragonfly 2 y Dragonfly 4, que son las que ellos proponen que no tienen materia oscura, y por delante de ellas, es decir, en los extremos, debería haber dos galaxias que al contrario tienen mucha materia oscura, porque serían los progenitores de esas galaxias que colisionaron y dieron lugar a las galaxias sin materia oscura en medio. ¿Vale? Ese es este artículo. Y este es todo el artículo. O sea, es una propuesta. Es una propuesta. Porque, de hecho, una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que si dieran datos observacionales que apoyaran esa idea, bueno, pues digo, estupendo, propones una idea que está basada en la anterior y además apoyas con evidencia, con indicios observacionales que efectivamente las galaxias que hay en medio pues no tienen materia oscura y te encaja todo perfecto y entonces entendería perfectamente que, bueno, realmente reconocería que hay una anomalía de encontrar muchos objetos en una dirección concreta. O sea, tendrías que probar que en los extremos de esa cadena de galaxias hay dos con mucha materia oscura y en medio no. Ese es el esquema general y ahora podemos explicar todos los problemas que tiene esa idea, ¿vale? Bueno, primero es que lo que encuentran no tiene alta significación. Es decir, hay varias estructuras tipo lineal, si uno busca, ¿no? Con poca significación no llega en lo que llamamos en física a un nivel de ni siquiera de 3 sigma. O sea, que puede ser pareidolia, que haya juntado una línea de galaxias que están alineadas, pero porque... Es decir, que no hay, ni siquiera para empezar, un indicio de que apoye de que eso es una cosa con alta significación que mereciera ese esfuerzo. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda todo el tiempo y vamos a ir viendo qué cosas pueden encajar y qué no. Bueno, ellos, como comenté, encuentran 11 potenciales candidatos dentro de esa lista de objetos. Pero cuando uno va a los detalles, hay galaxias que son muy brillantes en esa ristra de objetos, de tal forma que uno hace los números y no encajan las masas. Si esos objetos se tuvieron que formar, ese resultado de esa colisión, y por lo tanto uno debería recuperar cuánta eficiencia hubo en el gas al formarse, cuántas estrellas, o sea, uno podría hacer el cálculo de cuántas estrellas podrían formarse, ¿no? Y ellos dicen, bueno, los objetos masivos que están en medio, que no encajan con mi idea, son del orden de 3, 4 objetos, los quito porque, bueno, pueden ser efectos de proyección. ¿Vale? ¿Los quitan por qué? Porque sí. ¿Vale? Vale. Es decir, que ya en vez de tener una significación de 11 objetos, ya hemos bajado a 7, 6. ¿Vale? Claro, pero hay un cierto sesgo ahí de decir, los que no me convencen, no. Los que no cumplen la ley que estoy intentando proponer, los quito. Lo que quiero decir es que al hacer eso ya baja un poco la significación. También su catálogo, su criterio para buscar estructuras es un criterio cualesquiera, no se indica si se ha hecho exploración o no de criterios, porque el propio, hablando con Javier Román, que es digamos, Javier Román y su grupo de gente con el que lo hizo, me dijo, la verdad que no termino de entender por qué seleccionaron esta magnitud para buscar estructura, cuando mi catálogo es mucho más amplio, tiene más galaxias. También eso, no lo puedo decir, pero hace sospechar de que a lo mejor ha habido un pequeño fine-tuning para detectar estructuras. Cherry picking, quizás. Un cherry picking, ¿no? Podría haber un cherry picking. Vale.
pero no lo puedo afirmar. O sea, no me voy a mojar en que si lo ha habido o no. Digo que no existe. El artículo no describe si ha habido exploración o no. Sí, ¿cuál es a el la hora criterio objetivo para tú para decidir seleccionar a partir cómo de seleccionar? cierta magnitud de búsqueda? ¿Por qué? Porque el catálogo es más completo. ¿Por qué coges esa? De hecho, con las que tienen en la gráfica donde ponen un punto por cada galaxia, es como que se ve claramente una línea. Ujú. O sea, parece que Sí, es rara. hay una línea de galaxias y luego dice, bueno, vamos a hacer una búsqueda objetiva con un algoritmo y nos sale que sí, Sí. hay una línea. Ujú. Pero claro, si has descartado muchas cosas antes. Ya te digo, y incluso cuando hacen su estadística no es una cosa que alcanza una significación del 99,7%, sino llega al 97%. Que bueno, que en física está al límite, o sea, no llega a 3 sigmas, nadie lo daría como una estructura objetivamente existente. Pero entonces lo que he hecho es irme a lo que creo que deberían haber hecho también los árbitros de este artículo, es ir al artículo donde se propone la idea original para ver qué tipo de galaxias se generan en ese tipo de colisiones. Y entonces cuando uno va al artículo de los coreanos y estudia qué tipo de objetos se forman por ese tipo de colisiones de galaxias enanas con gas, efectivamente se forman objetos sin materia oscura, pero los objetos que se forman son extremadamente compactos. Es decir, se forman un montón de estrellas, pero en pequeños grumos muy, muy densos que tienen eso, del orden de 100.000, no, 100.000 no, son 100 millones, no, 10 a la 8 son 100 millones. 100 millones de estrellas, pero todas empaquetadas en apenas 20 parsecs, en apenas unos 60 años luz, es decir, que son grumos súper densos. Sin embargo, las galaxias sin materia oscura que tú quieres explicar son 100 veces más grandes, más extendidas. Es decir, que tú no formas en esas colisiones el tipo de objeto que estás diciendo aquí. Esas colisiones no pueden formar, además es fácil de entender. Si tú generas un montón de estrellas en una colisión, las tienes que formar en la zona de colisión y por lo tanto en una pequeña área, una región. No puedes formarlas en áreas extendidas. No sería eficiente, no tienes un mecanismo de formación eficiente para formar un objeto extendido. Entonces, formas objetos que son 100 veces más compactos que los que se observan. Entonces, lo que propone el grupo de Van Dokun es que, bueno, como no tienen materia oscura, esos objetos con el tiempo se expandirán y crecerán 100 veces más. ¿Cómo? No está cuantificado. De hecho, ellos proponen un mecanismo un doble mecanismo. Uno es que hay supernovas y que las supernovas de alguna forma modificarían, ¿no? Pero claro, las supernovas, si no tienen... O sea, las supernovas son eficientes cuando existen las supernovas, después ya no. Y en la simulación, 800 millones de años después de la formación estelar, del choque y que se han formado todas las estrellas, las galaxias siguen siendo compactas. Es decir, que en la simulación no se ve que las supernovas puedan dar lugar a eso. Siguen siendo remanentes compactos, 800 millones de años después. Es una pena que la evolución no siguiera, pero entonces, ¿qué les queda? Pues lo único que les queda es la posibilidad de que al no tener materia oscura y estar en un ambiente que, bueno, pues que está lleno de galaxias y tal, pues se estiren y se formen, se estiran y crezcan ese 100 veces más. Pero de momento lo que quiero decir es que las galaxias que se generan no son de esas características. Es decir, que de momento las simulaciones no generan ese tipo de estructuras y no es para mí nada trivial. O sea, de hecho no lo cuantifican, no lo pueden cuantificar porque simplemente hacen de nuevo un wishful thinking, ¿no? Una forma de pensar, digamos, de que sí, de que eso podría ser, ¿vale? A ese nivel. No hay un nivel cuantitativo, ya digo, en las simulaciones no sale. Sobre el tema de los cúmulos globulares, una de las cosas interesantes de estas simulaciones es que generan cúmulos globulares muy, muy masivos también. Y la razón es que estos cúmulos globulares pues serían, con la misma lógica de que donde se choca, donde se produce el gran choque de gas, pues también se generan un montón de... Es como una especie de estructura donde se generan desde objetos que tienen esos 100 millones de estrellas hasta objetos que tienen 1 millón de estrellas o menos en grumitos y normalmente pues asociados, ¿vale? Es decir, es la misma idea. Otra cosa que no se dice en el artículo de Nature y es que para conseguir esos cúmulos de alta luminosidad necesitan que la metalicidad del gas de lo que colisiona sea bastante alta, como mínimo solar. Cuando bajas a la metalicidad del gas que uno espera en galaxias enanas, que por lo menos es 1/10 o menos, entonces no forman de forma eficiente cúmulos globulares brillantes, porque al carecer de metales, la formación estelar no es tan eficiente.
¿Vale? Entonces, de hecho, en la simulación dicen que cuando bajan a metalicidades una centésima de la solar, algo más parecido a lo que uno esperaría, los cúmulos globulares que ellos producen en estas colisiones de galaxias, con mucho gas, son del orden de los cúmulos globulares normales, es decir, 100.000 estrellas, ¿vale? Y también pequeñitos. Es decir, en la propia simulación te están diciendo que no se pueden generar eso sin asumir una extraña metalicidad que no se ha medido. Y que además, ¿Vale? si se supone que se ha formado hace 8.000 millones de años o más, eso hace mucho tiempo para que haya metalicidad. De hecho, Como eso, tal. exactamente, si vas hacia atrás en el tiempo, todavía uno esperaría metalicidades más bajas. Claro. Tienes menos cantidad de tiempo para enriquecer el medio. Pero bueno, lo que quiero decir es que para producir, o sea, lo que quiero decir es que hasta la idea base de la simulación no produce lo que se observa. ¿Vale? Es decir, hay un salto de fe de que con el tiempo eso se generará. ¿Vale? Entonces, más cositas que no encajan. Pues las galaxias que supuestamente serían los progenitores sin materia oscura, hay una de ellas que Javier Román estudió con detalle, que es la que ellos llaman el RCP32, bueno, que de R es de Román, C de Castilla y P, no recuerdo, déjame decir el autor. Román, Castilla y Pascual Granado son los autores del catálogo, ¿no? Pues Javier me comentaba, dice, es que además hay algo raro, dice, en la galaxia que ellos consideran que debe estar muy rica de materia oscura y ser la progenitor, también hay si asumes que está a la distancia que ellos dicen, tiene un cúmulo globular muy brillante, que no se espera porque esa galaxia era el resto de la galaxia normal, es decir, allí no se formó ningún, ¿entiendes? Es decir, que la anomalía de cúmulos extraños deberían solo estar en las galaxias en medio, no en los progenitores. Yo creo que he comentado bastantes cosas que no encajan bien, pero una última es la velocidad del choque. Es un parámetro importante porque ellos necesitan explicar que las diferencias de velocidades de las dos galaxias sin materia oscura y la distancia a la que se encuentran según sus mediciones. Entonces, cuando hacen el cálculo, el choque tuvo que ser al menos a una velocidad de 350 kilómetros por segundo. Ahora bien, el sistema donde se encuentran esas galaxias, ese grupo de galaxias, tiene una velocidad típica, una dispersión de velocidad típica del orden de 100 kilómetros por segundo. Bueno, no es que sea completamente imposible de que dos cosas, pero bueno, está un poco al límite de que, aunque sea un choque frontal... Es más de 3 veces, o sea, si es una distribución normal son 3 sigmas. Bueno, lo pongo como que la velocidad parece demasiado alto para el entorno. No solo tienen que darse la circunstancia de que colisionen dos galaxias directamente dos galaxias pequeñas, porque son galaxias enanas, sino que además tienen que hacerlo a una velocidad muy alta. Sí. 350 para poder explicar su es la velocidad relativa entre ellas, ¿no? Efectivamente. ¿Vale? Es decir, que bueno, tienes 100 kilómetros por segundo por un lado, ¿vale? Pero aún así tienes que forzar un poco. Alineada. O sea, no es la velocidad natural del sistema, Sí. no es la más probable como colisión. Pero claro, es simplemente una posible más... No, pero a ver, no es ninguna tontería, quiero decir, es que dista mucho de la dispersión. ¿Cuántos objetos tienes ahí? O sea, si tienes 100 objetos, pues bueno, puede ser que haya alguno que tenga esa No, velocidad, es que de hecho también es un sistema relativamente pobre en galaxias. No esperas tantas. No es un cúmulo de galaxias enorme, ¿no? Es un grupo. 100 kilómetros, una dispersión de velocidades de 100, 150 kilómetros por segundo, pues es del orden de un pequeño grupo. Si la dispersión es 100, una velocidad relativa de 300, eso es 3 sigma. Sería un 0,3% de objetos los que tengan esa velocidad, si lo supones como respecto al sistema de referencia de uno de ellos, que se encuentre otro con esa... Bueno, a mí eso me pareció también extraño. Y... bueno, creo que lo he dicho más o menos todo, un poco la crítica que intento hacer constructiva de lo que encuentro. Y bueno, por la razón por la que tengo serias dudas de que esto, bueno, las dudas que tengo empiezan por supuesto desde el principio, en la que creo que las distancias están mal medidas, con lo cual entiendo que todo lo demás pues ya es un poco artificial, está tratando de explicarse algo complejo. Pero es que creo que incluso el mecanismo de explicación propuesto, aun asumiendo ese esquema mental, tiene muchas cosas que no encajan. Y eso por un lado, hablando solo del mecanismo, y hablando sobre la publicación en sí, creo que la ausencia de nuevos aportes observacionales que pudieran probar tu escenario
pues también no termino de entender muy bien que se publicara con una revista de este tipo, ¿no? Yo no lo he leído, pero la verdad es que tal como lo has contado me suena efectivamente muy, muy vacío, ¿no? O sea, como una idea para empezar a trabajar está bien, o sea, para que nos juntemos en un grupo y digamos, oye, existe esta posibilidad, vamos a ver cómo podemos ¿no? intentar confirmar si este escenario es plausible, bien, pero de llegar a eso y publicarlo, no sé, como una explicación en una revista de estas, con lo difícil que es publicar en una revista de estas, es sorprendente, ¿no? Sí, pero, jolín, no tienen, no sé, o no les interesa que más gente colabore, no tienen, a lo mejor el instrumento que usan no es el adecuado, no sé. No. Bueno, yo creo que al revés, esto es una estratégicamente, al volver a salir una revista de alto impacto, pues lo tienen mucho más sencillo para poder seguir pidiendo tiempo de observación, hacer por ejemplo, ahora tienen capacidad, está publicado en Nature, no deja de ser una cierta revista, bueno, con todas sus críticas, en nuestro estándar es como la revista de referencia. O sea, yo me he ido a las bases para intentar hacer una crítica seria del artículo. No me quedo solo con el artículo, sino intento ver de dónde viene la idea, ¿no? Y ver si encaja. Pero desgraciadamente sabemos que muchas veces los árbitros no hacen ese trabajo, ¿no? Y mucho menos lo va a hacer alguien que lea una propuesta de investigación en la que simplemente se le dice esto está publicado en Nature. Por tanto, le da un criterio de autoridad que te va a facilitar la consecución de tiempo en grandes telescopios, tipo Keck, tipo, bueno, los que sea, para poder seguir el estudio de eso, que está bien. O sea, en definitiva, se está metiendo mucho tiempo en una serie de objetos que, bueno, yo creo que tiene muy baja plausibilidad de que este escenario sea cierto, pero bueno, no deja de ser, estamos observando objetos astronómicos, no es que se esté dedicando a la observación de cosas que no tengan sentido, ¿no? No sé, a mí quizás lo que me sorprende de esto es algo que tú mencionaste antes de pasada, ¿no? Y es un poco la frialdad de la comunidad, el hecho de que pues no haya otros grupos. Sí recuerdo al principio cuando hubo la controversia esa con la distancia, después de la primera publicación hubo otros 2 o 3 artículos, además del tuyo, pues bueno, cuestionando el asunto, ¿no? Y luego parece como que, no sé si es que el interés ha decaído y esto es, bueno, este grupo con su historia y a los demás les da un poco igual, pero no parece que haya un montón de gente que se haya lanzado en esto a ver si sí o si no, ¿no? Parece que ustedes lo están siguiendo y poco más, ¿no? Sí, los datos tampoco queden mucho más de sí, yo creo que los datos que hay ahora ya son un poco el límite de la tecnología actual. A lo mejor con James Webb se podrá hacer algo más. Pero es que se ha dedicado a un esfuerzo observacional tremendo, con un montón de telescopios de 10 metros ¿Se va a observar este campo con el James Webb? No lo sé, si ahora, me imagino que ahora abren la posibilidad, de nuevo con una Nature detrás, pues a lo mejor en principio tiene sentido hacer más observaciones, por ejemplo, de las galaxias que hay en medio de la cadena, ¿no? Así que bueno, que continuará, pero... Continuará. Supongo que sí, así que... Vale, entonces guardo por aquí la entradilla, ¿no? Sí, pero jolín, con el James Webb se supone que tenéis más precisión, que igual se le puede refutar y decir, señores, que esto no... ¿No? De hecho, yo creo que con los datos actuales ya se refuta, pero bueno, aquí está faltando, creo, como parte interesada... ¿Está faltando ver el tip del GRB? Sí, es que no son pocas estrellas, es difícil verlo. El tip, o sea, yo estoy contento de haberme metido en cierta forma aquí porque he aprendido muchísimo para poder, no era mi campo de investigación directo, todas estas cosas, pero que incluso que los métodos que uno entiende que son precisos resulta que no serlo tanto, que dependen solo de si las estrellas, las poblaciones estelares que uno investiga son de ciertas características o no. Para que ese famoso tip pues, se diluye más o menos en función de la metalicidad, edad de las estrellas, en fin, que no hay nada tan limpio como parece, ¿no? Por eso digo que una lectura casual... Ni cefeidas que se puedan observar están demasiado lejos para ver cefeidas. No, en principio, si no recuerdo, la verdad que no recuerdo. No quiero decirte ahora porque creo que eso lo planteamos, pero creo que sí que está un poquito lejos. Igual con el James Webb a lo mejor se puede hacer algo en el infrarrojo. Bueno, ahora hay mucha, es muy importante medir distancias con precisión por todo el tema de la controversia de la constante de Hubble, ¿no? Así que bueno, que se está trabajando mucho en mejorar la precisión de medida de las distancias. Una de las cosas que a mí me hace pensar después de este tipo de trabajos es que el valor que se les da a las publicaciones en ciertos sitios y a los argumentos de autoridad, que aunque nos gustaría pensar que no son tan importantes, en el fondo sí lo son.
No es lo mismo publicar viniendo de Harvard, Yale, que viniendo de la Universidad de Wisconsin, por decir, bueno, Wisconsin es bastante buena, pues no sé, no quiero decir una que no tan conocida. No digas una española, por favor. No tan conocida. Entonces, bueno, sí. Esto es lo que es. Normal, sí. Una cosa, en el paper, cuando en la parte de métodos ahí escondido dicen lo de la distancia, ellos dicen, bueno, pero es que con 4 métodos diferentes, independientes de medir la dispersión, ya está claro que la distancia estaba bien. Entonces, ¿qué métodos usan ellos? O sea, 4 métodos independientes dicen que hay para haber medido la dispersión de las galaxias. ¿En la distancia te refieres? Sí, ellos dicen la dispersión y que con la dispersión han sacado que la distancia sí que era correcta. Bueno, ya te digo, ahora mismo ha habido, si tendremos básicamente varios criterios. Que cada uno de esos criterios para medir distancias se basan en una serie de hipótesis, ¿no? Entonces, uno es, por ejemplo, encontrar esas estrellas de la rama de gigantes rojas más brillantes e intentar detectar dónde están. Y como sabemos que básicamente pues, tienen un cierto brillo en valor absoluto, pues calibrar. Pero resulta que ese salto, esa ausencia, pues no es tan sencilla, porque existen estrellas AGB por encima brillantes y a veces... Después la otra es utilizar... lo que se llaman fluctuaciones de brillo superficial, y con esas técnicas pues resulta que lo más lejos que lo puedes poner con los mejores modelos actuales es más cerca de lo que ellos dicen. No. Está entre lo que nosotros decíamos originalmente y lo que ellos decían. Sí, bueno, es que creo que releyendo mencionan a la vez el tema de posibles errores en la medición de las masas o las distancias. Entonces, sí, dicen que hay 4 modos independientes de medir la dispersión de velocidades y las distancias menciona solamente lo de la rama de los gigantes. Claro. Sí. Pero dicen que con eso ya está... Sí, claro, insisto, este artículo solo puede publicarse bajo la hipótesis de que la distancia es la que ellos comentan de que están lejos. Y de que no están asociadas, por ejemplo, ellos también rechazan la idea de que, por ejemplo, hay un caso claro que es las colas de interacción que la destrucción de una de esas galaxias por su asociación con una vecina que está más cerca, que es lo que decimos nosotros, pero ellos dicen que no todos los artículos son capaces de ver esa estructura. Claro, ellos se refieren a un artículo propio no publicado, que nunca ha sido publicado, el árbitro no lo pasó, porque además es menos profunda que la imagen que nosotros presentamos. Buah. Entonces, ese tipo de comentarios no son falsos, pero tampoco son lo suficientemente exhaustivos como para... Como si yo no lo veo, no existe. Claro, pero es como decir, o sea, con lo de tener una observación menos profunda y no verlo, es como decir, tú dices que eso está ahí, pero yo me tapo los ojos mirando hacia allá y no lo veo. Y no lo veo, sí. Por lo tanto, no es... O sea, pues, obviamente yo no niego que evidentemente tengo tendré mis prejuicios en el sentido contrario, evidentemente. Sí, nada, por eso, bueno, hacemos la introducción. Tú contas, creo que lo has hecho bien, has contado lo que este grupo propone y luego has dado tus contraargumentos, ¿no? No quiere decir que... Pero probablemente también existe una ristra de contraargumentos absoluta, ¿no? A los contraargumentos. Claro. Pero bueno, yo no he sido capaz de encontrarlos. De verdad, prometo que yo intento ser lo más objetivo posible. Sí, aunque bueno, evidentemente es imposible serlo del todo. La ciencia funciona también a base de estos debates. Y oye, yo qué sé, por eso ¿sabes? Lo mismo Van Dokkum tiene razón y tú estás equivocado. Por eso insisto tanto que sería ideal que un tercer grupo independiente hiciera algo de esto, pero desgraciadamente no sé si es que la gente piensa que es demasiado controvertido y no le interesa estar en controversias o lo que sea, o esa sería una de las posibles explicaciones, la otra posible explicación que la gente haya dicho. Pero si esto no es que no merece demasiado la pena. Yo llego a la conclusión de que la gente está muy liada haciendo sus cosas. También, ¿no? Y de repente sale alguien por una controversia sobre no sé qué y dice, qué interesante eso, a ver en qué queda. Y yo sigo haciendo mi cosa, ¿no? Es raro. Astrocat Info dice que los invites a Coffee Break. Hombre, no sé yo si se rebajarían a esto, a venir a Coffee Break, pero bueno, eso que es lo que digo, que si tampoco se trata de hacer un debate blog, ¿no? y de resolverlo. O sea, esto es una cuestión abierta, como decimos, una cuestión abierta. Sí. Y todos hemos hecho eso en las prácticas del laboratorio de la carrera. O sea, que tampoco ahora nos vengamos a poner exquisitos aquí. No, pero bueno, yo ya te digo, estoy... Yo no lo hacía. Pero tus compañeros en el grupo seguro lo hacían tus compañeros. No, otras parejas de laboratorio sí que lo hacían. Y yo no hay que hacerlo.